Bueno, la geometría plana. A ver, no estamos aquí para hablar de matemáticas secas o aburridas de pizarra, ¿verdad? Para nada. Vamos a ver esto como lo que realmente es, el kit de herramientas definitivo, el auténtico plano del diseñador para entender y, literalmente, dar forma al mundo físico. Es una locura cuando nos paramos a pensarlo, pero absolutamente cualquier objeto, edificio o espacio a nuestro alrededor se puede reducir a estas formas primordiales. Así que, vamos a ello. Echando un vistazo rápido a lo que vamos a repasar hoy, empezaremos con la comprensión de los polígonos básicos, luego pasaremos a los triángulos y cuadriláteros, después nos meteremos de lleno en la fascinante geometría de los círculos y para rematar veremos cómo medir perímetros y áreas. Un recorrido súper lógico, yendo desde una simple línea hasta medir el espacio real. Venga, punto número 1. Comprensión de los polígonos básicos. Esta es la regla de oro, el concepto base que tenemos que tener clarísimo para movernos en el espacio bidimensional. Un polígono es, por definición, una figura estrictamente plana y tiene que estar delimitada por una línea poligonal completamente cerrada. Literalmente, si hay 1 milímetro de apertura en ese trazo, ¡boom!, se acabó, simplemente ya no es un polígono. Es la norma más estricta del diseño geométrico, sin excepciones. Y si desglosamos un poco su anatomía estructural, vemos piezas fundamentales. Tenemos los lados, claro, que son los segmentos que forman el perímetro. Luego están los vértices, que son esos puntos críticos de choque donde se encuentran dos lados, y que de paso generan los famosos ángulos interiores. Pero ojo, no nos olvidemos de las diagonales. Estas líneas son como el esqueleto interno, son esos segmentos invisibles que cruzan por dentro conectando vértices no consecutivos. Básicamente aportan esa rigidez clave para que la forma se mantenga intacta. La cosa se pone súper interesante cuando empezamos a clasificar todas estas formas en familias. Por un lado tenemos los polígonos regulares, que son la perfección absoluta, lados idénticos, ángulos idénticos. Frente a ellos, los irregulares, que van un poco más por libre y no siguen esta simetría matemática. Y hay una distinción brutal aquí. Los polígonos convexos, donde todos y cada uno de los ángulos interiores miden menos de 180 grados, y luego los cóncavos, que tienen esa especie de hendidura característica justo porque al menos uno de sus ángulos se dispara y supera esos 180 grados. Pasamos al punto 2. Triángulos y cuadriláteros. Las formas estrella de la construcción. A ver, los triángulos son sin duda el gran pilar de la estabilidad espacial. Se clasifican de forma muy rigurosa en dos grandes bloques, según sus lados: equiláteros si los tres son clones exactos, isósceles si solo dos son iguales, y escálenos si todos son distintos. Y luego según sus ángulos: acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Pero el dato verdaderamente asombroso, la regla inquebrantable del universo geométrico, es que da igual cómo dibujemos un triángulo, si sumamos sus tres ángulos interiores, el resultado va a ser siempre, y digo siempre, exactamente 180 grados. ¡Es increíble! Saltando a la familia de cuatro lados, los cuadriláteros, vemos un contraste súper claro. A diferencia del triángulo, aquí los ángulos internos ya no suman 180, sino un total de 360 grados. Y la forma de nombrar estas figuras depende al 100% de una sola norma, la cantidad de lados paralelos que tienen. Los paralelogramos, como el clásico cuadrado o el rectángulo, tienen lados paralelos 2 a 2. Luego están los trapecios, que se conforman con tener solo dos lados paralelos en total. Y finalmente, los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo. Son figuras con un diseño totalmente libre. Y llegamos al bloque 3, la geometría de los círculos. Vamos a dejar de lado por un momento las líneas rectas y hablemos de curvas. Es vital hacer un desglose rápido para no liarnos. La circunferencia es única y exclusivamente esa línea exterior, la frontera, mientras que el círculo es todo el paquete, toda el área plana que queda atrapada en su interior. Sabiendo esto, localizamos el radio, que va desde el centro exacto hasta el borde, el diámetro, que cruza de lado a lado partiendo la figura en dos mitades, y la cuerda, que es como un atajo que une dos puntos del borde, pero que no necesita pasar por el centro para nada. Además, todo ese espacio interior del círculo se puede subdividir en regiones súper específicas, lo cual es utilísimo en el diseño cotidiano. Por ejemplo, un sector circular queda delimitado entre dos radios y su arco, literalmente como si cortáramos una porción de tarta. El segmento circular es distinto porque está cerrado por una cuerda recta y su arco correspondiente. Y para rematar, la corona circular. Es esa forma de anillo hueco, el vacío perfecto que se crea entre dos circunferencias concéntricas. Claro que para dominar todo este mundo curvo necesitamos hablar de algo verdaderamente mágico. Pi. Ese famoso 3,14 aproximado. Pi es la constante matemática absolutamente obligatoria para cualquier cálculo curvo que queramos hacer.
Ya sea para averiguar la longitud de la frontera o para calcular toda la superficie del círculo, lo necesitamos. Es en esencia el traductor perfecto que convierte una medida lineal, como el radio, en una asombrosa dimensión circular. Lo que nos lleva al punto número 4, medición de perímetros y áreas. Antes de ponernos a hacer números, hay que dejar cristalina la diferencia teórica entre estos dos conceptos. El perímetro es, sencillamente, la cuantificación de toda la longitud del borde exterior. El área, por el contrario, es la medida de la superficie completa que queda encerrada ahí dentro. Para que nos hagamos una idea muy visual y práctica, el perímetro sería la cantidad exacta de madera que nos hace falta para construir el marco de un cuadro. ¿Y el área? Pues la cantidad de lienzo en blanco que necesita el pintor para su obra. Así de simple. Para bajar esto al mundo real, pensemos en una maravilla de la arquitectura, las clásicas baldosas hexagonales del Paseo de Gracia en Barcelona. Si sabemos a ciencia cierta que cada uno de sus 6 lados mide exactamente 10 centímetros, calcular el perímetro es verdaderamente inmediato. Es tan sencillo como sumar esos lados o hacer una multiplicación rápida, 10 por 6, y ahí lo tenemos, 60 centímetros clavaditos de límite exterior. Ahora, cuando trabajamos con áreas, el sistema métrico cobra vida propia. Aquí no saltamos de 10 en 10 como en las medidas lineales, sino que las unidades de superficie saltan en factores de 100. Y claro, si nos toca medir extensiones de terreno enormes, como un bosque, los metros cuadrados se nos quedan cortos. Ahí entran las unidades agrarias. La estrella indiscutible es la hectárea. Una sola hectárea equivale a la barbaridad de 10.000 metros cuadrados. Es un dato indispensable que manejan a diario topógrafos y arquitectos paisajistas. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado por qué, al calcular el área de un triángulo o un rombo, la fórmula siempre nos obliga a dividir entre 2 al final. Parece un misterio, pero tiene una explicación visual que es una auténtica pasada. Si encajamos perfectamente un triángulo o un rombo dentro de un rectángulo base, resulta que los espacios en blanco que sobran alrededor ocupan un volumen idéntico al de la propia figura central. Literalmente, la figura siempre abarca la mitad exacta del rectángulo que la contiene. Revela que las matemáticas no son reglas arbitrarias, sino verdades físicas ineludibles. Con todo este conocimiento, el proceso de diseño se vuelve infalible. Existe un método paso a paso para resolver cualquier reto espacial, desde colocar un suelo laminado hasta diseñar una pista deportiva. Primero, identificar correctamente la figura geométrica. Segundo, buscar la fórmula específica de su área. Tercero, y ojo aquí porque este es el paso crítico para evitar grandes desastres, unificar las medidas. No podemos mezclar centímetros con metros bajo ningún concepto, hay que convertir. Y cuarto, hacer el cálculo numérico definitivo. Así de metódico. Así que, para terminar, propongo un pequeño reto. Echemos un vistazo rápido a la habitación en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Cuántos de estos polígonos, paralelogramos o círculos invisibles están dando soporte a los muros o dando forma al diseño general del lugar? Y lo más importante, ¿cómo aplicaríamos las fórmulas que acabamos de repasar para sacar los metros cuadrados exactos de este espacio? Al final, queda clarísimo que la geometría es muchísimo más que teoría matemática. Es la estructura latente que da soporte físico a nuestro mundo. Nos vemos en la próxima.